¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos una introducción muy breve y muy sencilla a la materia de termodinámica. Y este video les puede ser de utilidad si es la primera vez que están cursando esta materia y quieren saber más o menos de qué se va a tratar. Así un vistazo muy rápido. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí primero les traigo la definición de termodinámica y dice así, que es la ciencia que estudia las relaciones entre calor y otras formas de energía como la mecánica, eléctrica o química a un nivel macroscópico. Y bueno, aquí algo muy importante resaltar es la palabra ciencia, entonces nos fuimos a la Real Academia Española y consultamos pues justamente primero la palabra ciencia. Aquí ya estaban viendo la definición de termo, pero ahorita nos vamos para allá. Bueno, pues ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados. Y esta palabrita de sistemáticamente estructurados quiere decir que van a seguir una metodología para poder decir que algo es verdadero y se cumple, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad, y aquí está también una parte muy importante, predictiva y comprobables experimentalmente. A lo mejor si yo les preguntara un ejemplo de qué es algo que tiene que ver con ciencia en este 2021, probablemente venga a su mente la vacuna, porque como ustedes saben, las vacunas ahora fue pues muy extraordinario cómo se desarrolló en tan poco tiempo, pero bueno, todas siguieron ciertas fases delimitadas que son internacionalmente de dominio común, o sea, todas las vacunas deben de seguir esos pasos, y la capacidad predictiva es de que va a tener una protección contra el agente infeccioso, ya saben, en unos porcentajes muy altos, 90-95. Entonces, bueno, eso es ciencia, algo que está comprobable, que podemos predecir que va a pasar algo porque, bueno, sabemos cuál es el caminito para obtener siempre el mismo resultado, que en otras palabras sería el método científico. Y aquí a lo mejor alguna otra palabra que se les hace rara es del nivel macroscópico. Entonces aquí termodinámica no va a tener que ver como en química, que a lo mejor hablábamos de átomos, electrones y enlaces entre estas partículas subatómicas. Acá tiene que ver a un nivel más macro. Imagínense, bueno, casi siempre los ejemplos van a ser que los pistones de los vehículos, entonces ya es algo que podemos apreciar a simple vista. Muy bien, entonces, bueno, pues acá ya se había asomado un poquito la definición, y sobre todo es muy interesante ver las etimologías grecolatinas. Bueno, aquí en este caso nos va a tocar el griego para ver cómo está formada esta palabra termodinámica. Entonces, termo es del griego antiguo, aquí está cómo se escribe por si les interesa esa parte, que es termos, caliente, y dinámica, que es de dinamic, fuerza o poder. Entonces, bueno, aquí a lo mejor una imagen, si les quisiera poner, pues puede ser así una imagen muy viejita, podría ser a lo mejor la máquina de vapor, que tiene que ver con la parte esta del caliente y fuerza y poder. Entonces es convertir ese calor a algo que tiene que ver con fuerza. Por ejemplo, si alguien ya recordará una parte de física que es el trabajo, fuerza por distancia, bueno, pues esto ahorita también lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Y una de las definiciones que luego se ven en termodinámica son los sistemas termodinámicos. Bien, ahorita nada más nos vamos a enfocar en esta parte, y un sistema termodinámico incluye cualquier cosa, aquí los puse entre paréntesis, que pueden ser materia o energía, cuyas propiedades termodinámicas son de interés y que está delimitado por una frontera de los alrededores y puede intercambiar calor o realizar un trabajo. Y si lo quisieran, en resumen, una palabra que les ayude a recordarlo, un sistema termodinámico es algo que ustedes delimitan para estudiarse. Como les había comentado, casi siempre vamos a hablar en los ejemplos de los cilindros de los vehículos, donde se lleva a cabo a lo mejor la explosión de la gasolina. Entonces, en particular para mí, pues el cilindro del vehículo va a ser ese sistema termodinámico. Y aquí, bueno, hay unas palabras claves que vamos a ver como propiedades termodinámicas. Vamos a checar. Y bueno, esos sistemas pues los podemos clasificar también. No siempre van a ser, como les decía, lo del caso del cilindro del vehículo, pero en algunas ocasiones pueden ser abiertos, es decir, que pueden intercambiar energía o materia con los alrededores.
Un ejemplo, miren, el más sencillo es la tetera, que si ustedes la abren, intercambia calor y también evapora líquido hacia los alrededores. Y los casos de los sistemas termodinámicos cerrados, pues por ejemplo una olla express que está completamente separada de los alrededores. Si se fijan, las ollas express tienen una válvula que esta permite que se escape el vapor, pero si estuviera completamente cerrada, eso sería un sistema cerrado. Y bueno, pues el ejemplo que ya les había dado también del cilindro. Y pues aquí viene ya pues justamente ese ejemplo, que es el pistón de un vehículo, donde se lleva a cabo la combustión de la gasolina. Entonces los alrededores pues serían las otras partes del vehículo. La frontera pues justamente sería lo que sería el pistón en sí, y el sistema ya es la parte de adentro, lo que quiero revisar, o sea, ese vapor que hace que el pistón suba, que recibe diferentes cambios de temperatura durante todo el proceso, y eso hace que el vehículo se mueva. Entonces es una forma muy sencilla ahorita de empezar a delimitar esas partes que van a ser después muy importantes para estudiar determinados fenómenos en termodinámica. Y bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que había unas palabras claves? Pues una de las más importantes es esta, justamente de las propiedades termodinámicas. Y aquí de las más importantes, que probablemente las van a ver a lo largo de todo el curso, no les van a faltar casi nunca, son presión, temperatura y volumen. Si estamos trabajando con gases, bueno, pues aún más. Estas propiedades a su vez nos permiten calcular otras más, por eso son base: masa, densidad, etcétera. Y estas propiedades termodinámicas en general se pueden clasificar de dos formas. En termodinámica es muy común ver esta clasificación, la de intensivas. Esta de intensivas no dependen de la cantidad de materia presente. Si sacamos una muestra del sistema, se registran las mismas mediciones. Por ejemplo, la temperatura, presión y densidad. Esto de la temperatura, imagínense que tienen un pastel y le toman la temperatura. Es muy probable que a un sistema macro la temperatura sea la misma. Esto también de repente podría pasar ahorita que estamos en el periodo de cuarentena. Cuando nos toman la temperatura que vamos entrando a algún establecimiento, si se fijan, bueno, acá en México pusieron unos termómetros, si les podemos llamar así, que son casi del tamaño de uno. Entonces uno debería de poner la frente por ahí, pero a veces es complicado y hay gente que prefiere pasar la mano. Seguramente han visto eso, que la temperatura debería ser la misma, aunque, bueno, pues ustedes saben que perdemos más el calor, más fácil, empieza por las manos, por los pies. Y bueno, de repente cuando hace frío también, si nos cubrimos la cabeza, bueno, nos sentimos más calientitos, por así decirlo. Entonces, bueno, eso sería, la temperatura debería ser la misma, igual en un sistema controlado. Por ejemplo, cuando estamos cociendo algo en la olla express, la temperatura del agua debe ser la misma en cualquier punto. Lo mismo la densidad y la presión. La presión, por ejemplo, la presión a temperatura ambiente se considera que es la misma, aunque sea una extensión muy grande, por ejemplo, que es una atmósfera. Y pues recuerden que esto de que son la misma y no depende de la cantidad de materia es las propiedades termodinámicas intensivas. Y la densidad pues tiene que ver con la relación de masa y volumen. Por ejemplo, algo que tiene mucha densidad puede ser el aceite de cocina, algo que tiene baja densidad pues es el agua. Y si ya han visto cuestiones de automóviles, pues mejor aún, pueden ver la clasificación de los aceites de acuerdo a la máquina, pues unos de alta densidad, baja densidad. Entonces esa es una propiedad termodinámica intensiva. Pero también tenemos las extensivas, que estas van a estar más fáciles de recordar, porque son aquellas que al dividirse el sistema, la suma de ellas da el total de la original. Entonces las clásicas son volumen y masa. Por ejemplo, aquí muy claramente pues nos puede servir de referencia un pastel que si lo dividimos, no sé, en 7 rebanadas, bueno, pues cada rebanada es independiente, pero la suma de todas las rebanadas al final nos da lo que era la masa original del sistema. Del sistema, pues en este caso era un pay de queso. Muy bien, y ahora vamos a revisar las propiedades específicas. Fíjense que en este caso
de las propiedades específicas nos van a servir en algunos problemas para resolverlos sin tener que calcular alguna o conocer algún dato. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando tienen el volumen específico, a lo mejor es conveniente porque no conocemos la cantidad de masa, no sé, del sistema en ese ejercicio, y podemos dejarla como metros cúbicos sobre kilogramos, o a lo mejor este es un dato que se nos da y así podemos eliminar alguna unidad en determinada fórmula. Entonces, préstenle mucha atención a este tipo de propiedades cuando hay que hacer cálculos en termodinámica, porque les pueden resolver mucho el problema y seguramente es uno de los datos que a veces se nos va analizarlo y bueno, saber que con eso nos puede resolver mucho la vida. Así que esas son propiedades, como les digo, nada más que se dividen entre masa. Así como el volumen, bueno, lo vamos a tener como metros cúbicos sobre kilogramo, a ese ya se le conoce como volumen específico. Y una medida, a lo mejor un poco les va a sonar rara, litros por kilogramo, bueno, pues también se podría utilizar. La entalpía es una forma de calor, esa ya la van a ver más adelante, pero por lo pronto pues también la podemos ver como joule sobre kilogramos. Y también tenemos otra que es muy importante, la capacidad calorífica a volumen constante, es joules sobre Kelvin. Aquí el Kelvin es una de las escalas de temperatura y también la podemos tener en la presentación joule sobre Kelvin por kilogramo. Aquí ya habíamos visto en el calor los joules. Los joules son unas unidades que son bastante utilizadas tanto como para trabajo como para calor. Entonces, no les sorprendan, por ahí las vamos a ver bastante. Muy bien, y ahora nos vamos con los tipos de procesos termodinámicos. Una definición de proceso muy sencillita es la sucesión de estados que experimenta el sistema desde un punto inicial a un estado final. Y bueno, de acuerdo a las condiciones que tengan esos procesos de temperatura, presión y volumen, podemos definir algunos procesos muy característicos. Ahorita los van a ver. Y sobre todo, bueno, aquí les vamos a poner las etimologías grecolatinas, que eso les va a ayudar a recordar mejor cuáles son esos procesos. Entonces, todos van a tener la característica, como para simplificar, de iso. Todos van a empezar iso algo. Bueno, pues ese iso viene del griego antiguo, que quiere decir igual, y si les pidiera ahorita alguna palabra que les haga referencia a iso, me van a decir isométrico, puede ser el triángulo isósceles y algunas otras que les van a sonar seguramente. Entonces, bueno, de ahí viene, quiere decir que es igual, o sea que se mantienen en esa condición. Y el primero que tenemos en la lista pues es un proceso isotérmico. Este proceso quiere decir que se va a llevar a temperatura constante y aquí la palabra que nos falta sería terma, que significa calor, como en termodinámica. El otro tipo de proceso es isobárico. A lo mejor lo habían o les suena la palabra de varos. Isos pues ya saben igual, pero varos quiere decir peso. Entonces varos, que es peso, lo vamos a relacionar con la presión. Y esto a lo mejor han visto alguna estación climatológica que les han escuchado esa palabra de bárico. Bueno, pues hace relación a la presión. Y después tenemos este otro tipo de proceso que se llama isocórico. A lo mejor sí es un poquito más rara la palabra, que es cora, que significa espacio, y aquí hace referencia a que es un proceso que se lleva a volumen constante. Y bueno, pues de estos procesos que ahorita vimos, los podemos identificar en las siguientes gráficas. Y los procesos también pueden ser cíclicos, como este, que se repiten una y otra vez. Si se fijan, las flechas nos indican el camino que va y regresa. Bueno, entra aquí algo, vuelve a regresarse y a seguir el ciclo por esos pasos bien definidos. Bueno, pues aquí hay uno de los procesos que vimos. Del punto 2 al 3, si se fijan, la presión no cambia. Si lo estamos viendo como coordenadas, imagínense que aquí hubiera un 5, la presión en el punto 2 es 5 y en el punto 3 también. Entonces a esto se le conoce como isobárico, en este pedacito chiquitito. Y después aquí de bajada, vean que ahora lo que no va a cambiar porque está en el mismo punto en el eje de
el que le corresponde al volumen, pues es justamente eso. El volumen aquí va a ser el mismo en el punto 4 y en el punto 1. O sea que este pedacito, si lo pudiéramos así separar nada más, independiente de todo, sería un proceso isocórico. Entonces, nada más hablando, yo creo que aquí le voy a dejar aquí cuáles pasos identificas en las siguientes gráficas, o sea, el mismo, para no dejarlo como un proceso completo que sería todo el recorrido. Entonces, ya vimos aquí que sería misma presión, isobárico, y aquí isocórico en estos puntos. Después, acá vamos a ver estas líneas, si fueran rectas, hay que tener mucho cuidado con eso cuando hagan los ejercicios. En esto, por ejemplo, esta tiene una pequeña inclinación, entonces por muy leve que sea, aquí va a haber una diferencia de volumen, entonces esta no la podríamos considerar a menos de que el ejercicio les diga algo como del mismo volumen que corresponde a esta coordenada. En el caso de este punto aquí del 4 y el 1, también parece que está un poquito inclinada, entonces esto pues nada más, aquí nos haría falta información para saber si son procesos que se llevan a volumen constante en los dos puntos. Y también otra cosa que van a escuchar mucho es que son líneas isotermas. Eso de isoterma, como lo vimos ahí arriba, quiere decir que se llevan a la misma temperatura, o sea que no hay un cambio de temperatura en esas líneas, que por lo general casi siempre se manejan diagramas de presión y volumen, y por ahí en algún punto del ejercicio dice que la temperatura se mantiene constante. Y acá, bueno, pues tenemos otro tipo de proceso que de una vez empecé con la gráfica. En este proceso, si se fijan, viene en inglés, pero está muy sencillo para comprenderlo. Dice expansión adiabática. Y aquí, bueno, aprovechamos. Pasan de un volumen que es menor, imagínense que aquí por la coordenada fuera un 1 y aquí un 4, entonces pasan de un volumen menor a un volumen mayor. Aquí se está dando una expansión. Y bueno, aquí dice que es adiabática. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esa palabra. Y por la flecha sé que pasa así del menor al mayor. En este caso, en el diagrama, dice que va para atrás, pasa de un volumen mayor a un volumen menor, y esto es una compresión también adiabática. Y si se fijan, estamos en los dos ejes trabajando con presión y volumen. Ahora, bueno, pues en el proceso diabático, en este proceso no hay intercambio de calor, y viene del griego así, antiguo, que es adiabáticos, impenetrable. Entonces, en algunas referencias van a ver que en este tipo de proceso no solamente se considera que no hay intercambio de calor, sino tampoco intercambio de masa. Así que en estos puntos nos hacíamos referencia a que no había intercambios de calor en esos pequeños pasos. Bueno, y otra parte también muy importante de la termodinámica van a ser estas dos formas importantísimas en las que se va a transferir la energía en un sistema, que es trabajo y calor. Entonces aquí les voy a presentar nada más, así para ir empezando, pues las definiciones y algunas ecuaciones que se utilizan. La definición que seguramente recuerdan de la prepa es: el producto de la distancia por la fuerza es trabajo. Pero en termodinámica utilizamos otra relación que al fin de cuentas nos va a dar las mismas unidades para el trabajo. Aquí tenemos esta ecuación sencillita que dice que es presión por volumen. Y bueno, pues les voy a presentar las unidades en las que se trabajan. Tenemos los joules, y un joule es igual a un newton por metro. Ahorita les presento el newton. Después, la presión la podemos ver en pascales. Ahorita se las dejé en pascales, seguramente han escuchado otras unidades como atmósferas, bares, etc. Y la dejé en pascales porque el pascal se relaciona con los newtons, y aquí es muy fácil ver cómo funciona esto de las unidades. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Entonces, pues bueno, podemos hacer esa relación. Y ahora, un newton, si recuerdan la definición, es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto tiene que ver con las ecuaciones que se usaban en ese entonces, cuando estaban en la prepa, de la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces seguramente les hace referencia a eso. El volumen pues puede estar en metros cúbicos o en litros, pero en casi todos los problemas se prefiere trabajar en metros cúbicos porque es más fácil poder eliminar unidades
como ven, pues necesitamos aquí los metros en la definición de la presión, cuando está Newton sobre metro cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a hacer un análisis dimensional muy sencillito. Esto del análisis dimensional les va a ser de mucha utilidad cuando ustedes quieran comprobar sus resultados en los demás ejercicios, porque es sustituir las cantidades con todo y unidades y ver si se eliminan o no. Además, a veces esto ayuda para que no tengamos que memorizar la fórmula y solamente recordemos cuáles son las unidades. Por ejemplo, en la ecuación para calcular la velocidad, si ustedes ven en su carro, si van manejando, ven que la velocidad es metros sobre segundo. Entonces de ahí, bueno, pues hacen la referencia a que la ecuación tiene que estar arriba la distancia y abajo el tiempo para que podamos obtener esas unidades. Algo así nos va a pasar ahorita con el análisis dimensional. Entonces, bueno, pues miren, en rojo les puse las unidades que corresponden a los newtons. Para la presión, aquí les digo, nada más es sustituir las unidades sin cantidades para revisar que nos salga la misma dimensión, la misma, sí, pues la unidad de medida. Entonces la presión, si recordamos la definición, es fuerza sobre área. Entonces fuerza, pues me traje la unidad de Newton que está en rojo. El área la voy a dejar en metros cuadrados para que pueda trabajar bien con el volumen, que son metros cúbicos. Aquí estoy dividiendo, entonces puedo simplificar muy fácil. Tengo metros cúbicos y metros cuadrados. Esto funciona como en álgebra, como si tuvieran los exponentes. Aquí se van a restar, es más grande el de arriba, entonces por lo pronto pues me va a quedar Newton, ya en lugar de tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, lo dejo como Newton por metro, y si se fijan de los dos lados queda la misma unidad. Entonces ahí esto les va a ayudar mucho para sustituir en las unidades correctas, y es nada más una pruebita para que vayan pensando cómo aprovechar esta herramienta. Otra cosa, si quisieran de una vez ya practicar, pueden despejar de esta fórmula volumen y hacer el análisis dimensional. Al final de cuentas, en los dos lados de la ecuación les debería dar metros cúbicos, que es la dimensión que se maneja para el volumen. Y bueno, aquí cuando la presión no es constante, bueno, pues ya tenemos algo más interesante que tiene que ver con integrales, pero no se asusten, son integrales muy sencillas, y que por cierto tenemos videos aquí en el canal de cálculo integral que le pudieran echar un ojito si necesitan hacer algún repaso. Bueno, pues por ahí están a su disposición. La presión acá, eso de constante, déjenme les platico qué es. Si ya conocemos el número, por ejemplo 5 atmósferas, y de volumen que tenemos 3 litros, claro que hay que convertir a metros cúbicos, eso es muy importante. Si hacemos la multiplicación, pues ya obtenemos el trabajo y en las unidades que corresponden. Pero si la presión no es constante, tenemos que utilizar esta ecuación ya como una integral. Y aquí les pongo también en rojo esto. Se toma esta forma P de B. Quiere decir que la presión la voy a dejar, bueno, voy a despejar de aquí, y me va a quedar el volumen en algún punto. Si ustedes despejan, pues va a ser nRT sobre V, y eso lo voy a escribir en lugar de la P. Lo dejo aquí, hago la integral, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, hacemos la integral y seguramente alguien ya vio cuál podría ser el resultado, que es un logaritmo natural, porque el volumen queda en la parte de abajo. Todo se va a hacer respecto a V, y bueno, por aquí también ven los límites, que serían B1 y B2 en esa integral. Ahorita nada más se las presento, ya después más adelante ya van a poder resolverle y comparar sus resultados. Y para calor, una de las ecuaciones que se pudiera utilizar, o las más común, y se las puse porque seguramente ustedes ya la vieron cuando estudiaron física, es esta de aquí, que es muy sencillita. Y bueno, ¿qué quiere decir cada una de las letras? Nada más para recordarles. Y aparte sirve que revisamos las unidades que las conforman. Calor, bueno, pues es la Q, puede ser en joules, calorías, BTU. Y BTU seguramente también ya lo han escuchado, que son British Thermal Units, y casi siempre, por ejemplo, acá en México decimos BTU y ya, BTU. Y en masa, bueno, la masa puede estar en kilogramos o gramos. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y de qué depende que esté en kilogramos o gramos? De las demás unidades de las otras partes que conforman a la ecuación. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, la capacidad calorífica, en ocasiones van a tener aquí gramos. Bueno, en estas dos se las dejé en gramos,
pero si por algo tuvieran un CP que estuviera con kilogramos, pues ya la masa la tendrían que dejar también en kilogramos, que sería lo más fácil para que a la hora de sustituir se eliminen esas unidades. Y la temperatura, que también la vieron por acá, que es T2 menos T1, esta misma ecuación la pueden ver como un delta T. Si recuerdan, el símbolo para los incrementos es un triángulo, pero también puede ser igual como T2 menos T1. Entonces nada más es un incremento o una diferencia de temperaturas. Entonces esas dos temperaturas van a estar dadas ya sea en grados centígrados o Kelvin, dependiendo de los demás datos. Y aquí pues nada más hay que tener cuidado con eso, de que todos los datos sean consistentes para poder hacer las simplificaciones necesarias. Bueno, pues miren, llegamos ya al final del video. Tampoco hacemos algún ejercicio ahorita porque vamos a trabajar bastante durante todo el curso con estas ecuaciones. Solamente se las quería ir presentando para que ustedes las fueran conociendo y se sintieran más cómodos cuando las empecemos a utilizar a lo largo de este semestre. Y en el caso, bueno, si no están tomando una clase así tal cual, a lo largo de esta lista de reproducción de videos, les agradecemos mucho que nos hayan visto, sobre todo si llegaron hasta esta parte. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos que tengan un excelente día, tarde, noche. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, si este video les gustó, fue de su agrado o les es de utilidad, les pedimos por favor que nos regalen su valiosísimo like, ya que nos ayuda mucho, mucho al canal. Y pues ahora sí, nos despedimos, esperamos que se encuentren muy bien y hasta la próxima.